121 kilómetros cuadrados de virtuosismo técnico que incluye 22 kilómetros del monorraíl más usado del mundo. Un árbol de 14 pisos de altura que envuelve una antigua plataforma petrolífera. Motores lineales sincrónicos que aceleran a un vehículo de 0 a 96 km/h en 3 segundos. 3,64 hectáreas de túneles ocultos. Un viaje bajo tierra, entre bastidores y al pasado, en la maravilla tecnológica que es el Walt Disney World. A continuación, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievement, a step into the future, with predictions of constructive things to come. Entremos en un mundo de fantasía que ocupa unas 10.900 hectáreas y que cobra vida gracias a la tecnología de vanguardia. Lo que fuera un pantano ahora cuenta con el parque temático más grande del mundo. La tecnología de los aparatos va desde centrifugadores de la era espacial a vehículos propulsados por 3.000 psi de presión hidráulica. Y cientos de audio animatronics viven por la potencia de sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Nuestra tecnología en el campo de la robótica es muy revolucionaria. Comenzó hace 40 años y hoy en día continúa desarrollándose. Walt Disney World está compuesto de 4 parques temáticos diferentes, cada uno con sus propias innovaciones. El primero, el Magic Kingdom, de 43 hectáreas, nació en secreto cuando Disney compró una gran extensión de terreno anónimamente. El Reino Mágico oculta complejos túneles que son las arterias invisibles del parque. Transporte, vestuario, controles de ordenador e incluso un sistema de recogida de basura de alta velocidad están ocultos a 4 metros bajo la superficie. Epcot, que triplica el tamaño al Magic Kingdom, es la Feria Mundial Eterna, un homenaje a la ciencia, la tecnología y la cultura universal. A la entrada se alza Spaceship Earth, una esfera geodésica de 18 pisos y 7.240 kilos que brilla con 11.000 facetas. Una nueva atracción llamada Soarin' le ofrece a los visitantes las vistas, los olores y lo mejor de todo, la sensación de sobrevolar California en ala delta. Y al final de cada día el espectáculo de iluminación suelta propano y más de 1.000 fuegos artificiales programados por ordenador y lanza un globo terráqueo de 158 kilos que gira por la laguna central del parque. Esa secuencia concreta de efectos pirotécnicos no había sido intentada nunca antes. A pocos kilómetros de distancia, los estudios Disney y MGM son un homenaje a los días dorados de Hollywood. El Twilight Zone Tower of Terror es un hotel embrujado con un ascensor absolutamente impredecible. Gracias a un avanzado programa de ordenador T4, cada ajetreado viaje es totalmente distinto. El ordenador decidirá por ti. Y unido a eso, no solo cambiará el movimiento, sino todos los elementos del espectáculo. El espectáculo Lights Motor Action Extreme Stunt hace girar 540 grados a coches ligeros y de alta velocidad y los lanza por rampas tanto hacia adelante como hacia atrás. El parque más reciente, las 202 hectáreas del Animal Kingdom de Disney, es casi 5 veces más grande que el Reino Mágico. Disney plantó 4 millones de plantas para convertir tierras de pastoreo de vacas en el centro de Florida en una sabana africana. Y el icono principal del parque tiene un soporte estructural muy inusual, una plataforma petrolífera. En el safari de 40 hectáreas, los animales africanos parecen deambular en libertad. Es de hecho un gran escenario, una serie de paisajes que han sido construidos mediante la manipulación de ambientes naturales. El reino animal de Disney también alberga Expedición Everest. Con casi 60 metros de altura es mucho más alta que las otras montañas de Disney, Thunder Space y Splash, y contiene una montaña rusa de alta tecnología y gran velocidad.
Los 4 parques constituyen este megacomplejo turístico. Con una extensión que duplica la de Manhattan, fue la visión final y el mayor logro de un hombre que pasó más de 40 años ampliando los límites de la tecnología para crear la magia del entretenimiento, Walt Disney. Nacido en 1901, Walter Elias Disney pasó su juventud en Missouri. Desde pequeño, Walt quiso ser caricaturista y a los 20 y tantos años ya tenía su propio estudio de animación en Hollywood. Su socio era su hermano Roy, que llevaba el aspecto comercial de la empresa. Desde el principio, Walter usó tecnología de vanguardia para crear historias más atractivas. En 1928 produjo El vapor Willy y el primer filme de animación sonoro de la historia. En 1932 deslumbró al público con Árboles y Flores, el primer corto de animación en color del mundo y el primero en ganar un Oscar. Y con Blancanieves demostró que la animación era lo bastante sólida para realizar un largometraje. I said, how do you do? How do you do what? Le interesaba crear historias cada vez más cautivadoras, así que cogió libros de cuentos y creó films de animación basados en ellos, y en cada uno de esos films siguió buscando formas innovadoras para aumentar su encanto, y así creó largometrajes con sonido estereofónico y en color. Siempre contrató a los mejores y no cesaba de exigirles cada vez más que optimizaran, como solía decir. Optimizar la forma en que se hacían las escenas, en cómo se movía la animación, y por ello hicieron un trabajo mejor del que se creían capaces. Puede que fuera un artista, pero Disney pensaba como un ingeniero. Cuando quiso crear un grado mayor de profundidad en sus filmes de animación y producir con ello más sensación de realismo, trabajó con su equipo para buscar una solución. En apenas unos meses, inventaron y patentaron una avanzada cámara para animación llamada cámara multiplano. Los distintos segmentos de material gráfico se colocan a distancias concretas dependiendo de la profundidad que se quiera dar a la escena y la cámara se coloca encima. Los segmentos se acercan a la cámara para simular que ésta recorre un espacio con dimensiones. El siguiente salto de Walt en la narración de cuentos lo llevó de su estudio de animación a un naranjal de California. A principios de los años 40 del siglo pasado, sentado en el sucio banco de un parque, a Walt se le ocurrió una idea. There should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Decidió crear un lugar que no se pareciera a nada que se hubiera visto antes. En 1953 compró 65 hectáreas cerca de Anaheim, California, y se dispuso a construir el primer parque temático del mundo. Reunió a alguna de la gente con mayor talento creativo y los llamó Imagineers. On our first television program, we showed you a blueprint for a dream. Well, this is the blueprint, and the dream is Disneyland. Walt decidió desde el principio que las diversas atracciones del parque debían salir en forma radial de un bien situado punto central. Los invitados serían atraídos a ese centro por un punto de referencia espectacular. Y dado el éxito del primer largometraje de animación de Disney, Blancanieves, esa referencia tenía que ser un castillo. Ese imponente castillo estaría rodeado de aparatos inspirados en los filmes de Disney. La construcción del parque empezó el 21 de julio de 1954. Los comienzos de la construcción de Disneylandia parecieron una tarea descorazonadora. No eran más que un puñado de naranjos que eran talados, tierra, excavadoras, caos, equipos de construcción y hormigoneras. En la vida había visto tanta locura. El parque se inauguró menos de un año después con todo el bombo y platillo del que Disney fue capaz. Pero no fue su mejor estreno, ni mucho menos. Fue un desastre. En primer lugar, Walt podía controlarlo todo menos el tiempo. Y fue uno de los días más calurosos en Anaheim. Así que los tacones de aguja de la señora se hundieron en las calles recién asfaltadas. Se quedaron sin refrescos, no había suficientes fuentes de agua. Los aparatos se estropearon.
Un tipo listo falsificó unas 30.000 entradas, así que el lugar estaba abarrotado y fue un caos. Al día siguiente se dijeron: Dios santo, ¿tenemos que volver allí otra vez? Vamos a tener que desmontarlo, vamos a tener que arreglarlo y nos espera un verano muy largo. El verano no duró tanto. Tras varias semanas eliminando los problemas, el nuevo parque de Walt se convirtió en un gran éxito. Cada día miles de personas llegaban para ver los animales mecánicos merodeando en la jungla, a Dumbos que volaban de verdad, y una Main Street a escala de 5:8 que parecía auténtica. Una vez más, Walt había logrado combinar tecnología con hermosos cuentos. El parque temático es la primera experiencia en la que el público podía cruzar la puerta y entrar en un cuento y participar en él en una forma que era absolutamente excepcional. Pasó de ser una experiencia pasiva a una activa. Disneylandia fue un éxito rotundo, pero Walt seguía insatisfecho. A las puertas de su cuidadosamente construido mundo de fantasía surgió una acumulación desorganizada de hoteles, moteles y cafeterías que rompían la magia de Disney. Y dentro, problemas de orden práctico como la recogida de basura y el transporte de los empleados también arruinaban la ilusión. Walt sabía que podía mejorarlo y se juró hacerlo. Corría el año 1964 y algo raro estaba pasando en el centro de Florida. Grandes parcelas de pantanos inaprovechables cerca de la pequeña población de Orlando estaban siendo compradas, pero nadie sabía por qué, ni por quién. Se especulaba mucho en la zona central de Florida respecto a quién estaba comprando tantos terrenos, por qué lo estarían haciendo. Puede que los floridenses estuvieran a oscuras, pero en California, Walt Disney sabía perfectamente lo que estaba pasando. En una operación envuelta en intriga y misterio digno de la mejor novela de espías, estaba comprando terrenos para un nuevo y enorme parque temático que eclipsaría a Disneylandia. El nombre de Walt Disney era muy conocido por el público en general y de haberse dado a conocer que Walt estaba comprando tantos terrenos aquí en Florida, sin duda habría cambiado el precio. Walt eligió Orlando porque ofrecía buen tiempo todo el año, fácil acceso a carreteras importantes y miles de hectáreas a solo $90 la hectárea. Usando razones sociales falsas como Tomahawk Properties y Latin American Development, Walt y sus representantes iban y venían del centro de Florida procurando no dejar rastro. Contrató al abogado Bob Foster, que vino y compró gran parte de los terrenos. Bob siempre volvía a California, cambiando de aeropuertos por el camino. Finalmente, en otoño de 1965, el periódico de Orlando consiguió la primicia. Decimos que es Disney, anunciaba en grandes caracteres. El precio de los pantanos de los alrededores se disparó de inmediato a $500 la hectárea. El proyecto Florida, todas sus 11.066 hectáreas, había quedado al descubierto. En una rueda de prensa convocada a toda prisa y junto al gobernador de Florida, Walt anunció la gigantesca empresa. No solo iba a construir un Disneylandia de la costa este, iba a crear todo un mundo Disney, su iniciativa más ambiciosa y tecnológicamente innovadora hasta el momento. Pero el proyecto estuvo a punto de morir antes de que se moviera la primera palada de tierra. En 1966, Disney lanzó el mayor proyecto de su carrera. Un enorme parque temático situado en medio de 11.000 hectáreas en el centro de Florida. Walt preveía varios parques temáticos, hoteles, campos de golf y miles de hectáreas que permanecerían en su estado natural. Sus sueños eran tan grandes como la superficie que había comprado. Pero no llegó a ver esos sueños cumplidos. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió de cáncer. Los primeros meses tras el fallecimiento de Walt fue una especie de... Bueno, Walt se ha ido.
Perdón, Walt se ha ido una temporada. Cuando vuelva de vacaciones seguiremos con lo próximo que vamos a hacer. En la compañía Disney estaban deshechos. Sin su carismático líder, muchos pensaron que Disney World no llegaría a construirse. Tardamos casi un año en convencer a Roy O. Disney y a los otros directivos de la Walt Disney Company de que había gente con talento que había trabajado muchos años con Walt Disney y que podíamos realizar ese proyecto. Finalmente, en 1967, Roy Disney, el hermano y socio de Walt, decidió seguir adelante con Disney World. El primer proyecto sería un parque temático a imitación de Disneylandia, pero que casi le duplicaría en tamaño. Sería llamado el Magic Kingdom. La construcción empezó oficialmente en abril de 1969. Pero el reino mágico no surgió agitando una varita mágica. Fue más bien una conquista militar. De hecho, al frente de la lucha para construir Walt Disney World y el Magic Kingdom estuvo un almirante de la Armada. El general Joe Potter había supervisado el funcionamiento del Canal de Panamá y el de la Feria Mundial de 1964, y el almirante Joe Fowler había construido Disneylandia para Walt una década antes. Eran idóneos para el trabajo. Joe Fowler era especialmente idóneo desde el punto de vista de la construcción porque sabía cómo trabajar con los Imagineers y todos los creativos y los ingenieros. El primer reto fue convertir cientos de hectáreas de tierras pantanosas en ondulantes colinas y brillantes vías fluviales. Empezaron dragando en Bay Lake 161 hectáreas de carrizos, fango y hierbas de pantano bordeadas de 4 metros de raíces podridas. Drenaron el lago y luego sacaron una buena capa de porquería y fango que estaba en el fondo. Tras 18 meses de mover más de 6 millones de metros cúbicos de tierra, el proyecto de construcción privado más grande del país ya estaba preparado para echar hormigón. Pero esa obra no era para ninguna de las estructuras de referencia que los visitantes hoy pueden identificar. De hecho, era para estructuras que ningún visitante tendría que ver nunca. En los comienzos de Disneylandia, Walt vio una vez a un vaquero de Frontierland paseando por Tomorrowland, lo que destruía totalmente la atmósfera futurista y de ciencia ficción. Para evitar ese tipo de choque de culturas en Walt Disney World, los Imagineers diseñaron una red de túneles para el mantenimiento del parque. Fueron llamados Utilidors, pasillos de servicio. Como el nivel freático en el centro de Florida está a solo 60 centímetros de la superficie, los Imagineers construyeron los Utilidors sobre la tierra en vez de por debajo. Están a ras del suelo, son la planta baja del Magic Kingdom. El parque fue construido posteriormente en el primer y segundo piso encima de ellos. El Reino Mágico se encuentra 4 metros por encima de donde estaba la altura originaria. Los Utilidors posibilitaron el desplazamiento de un extremo del parque a otro en solo 10 minutos sin ser vistos por los invitados. Esos pasillos también escondieron muchas de las operaciones rutinarias que podían romper la magia de Disney. Tienen edificios de oficinas, servicios, guardarropas, cafeterías. Los túneles también albergan un sistema de recogida de basura subterráneo, una de las aspiradoras más grandes del mundo. Nuestros ingenieros encontraron un sistema sueco, el AVAC, que incorporamos para recoger la basura neumáticamente. Es como aquellos aparatos de los almacenes de antaño, en los que los empleados metían cosas en un tubo y las mandaban a otro sitio. En esencia funciona de la misma forma y la basura va de unos puntos concretos a una zona central de recogida. Con los preparativos de la obra y los cimientos puestos por el ejército del general Potter, el almirante Joe Fowler estuvo preparado para empezar la construcción del parque. Su mayor reto sería lo que Walt Disney había proyectado como la estructura culminante del Magic Kingdom, un imponente castillo de Cenicienta. Pero este no podía ser demasiado alto porque las leyes de Florida exigían una luz roja intermitente en cualquier estructura que superara los 60 metros. Los contratistas de Fowler pidieron 600 toneladas de acero de construcción y empezaron a montar la estructura del castillo. Día a día subían las vigas alzadas al cielo de Florida por gigantescas grúas. Para acelerar el proceso se fabricaron secciones del castillo.
No solo los armazones de acero, sino torres y torrecillas, 18 en total. Mientras estaban en el suelo, fueron revestidas con paneles de fibra de vidrio, moldeados para parecer piedra. 3 de las torres estaban rematadas de oro. La torre más alta del castillo de Cenicienta fue alzada y fijada en sitio en julio de 1971, solo 18 meses después de iniciada su construcción. El castillo tenía una altura máxima de 57 metros, justo por debajo de los 60 permitidos en Florida. Pero los Imagineers de Disney querían que el castillo del Magic Kingdom pareciera mucho más alto. Así que hicieron su propio truco mágico. Magia óptica. La perspectiva forzada es una técnica que se ha usado en el cine durante muchos años. Consiste en agrandar la escala de un edificio cuando lo tienes cerca. De modo que si tienes un edificio de varios pisos de altura, las ventanas y la estructura se van haciendo cada vez más pequeñas. Eso crea la ilusión de que la estructura es más alta de lo que es en realidad o que está más lejos de lo que está. El 1 de octubre de 1971, Roy Disney descubrió el castillo de Cenicienta y el resto del Magic Kingdom ante una multitud de 10.000 personas. Walt Disney World is a tribute to the philosophy and the life of Walter Elias Disney. A diferencia de la inauguración de Disneylandia 15 años antes, el evento funcionó a la perfección. Una prueba tanto de la visión de futuro de Walt como de los logros técnicos de los Imagineers. Pero el mayor éxito no fue la creación del parque, de los túneles o ni siquiera del castillo. Fue un despliegue de figuras de alta tecnología diseñadas por el propio Disney 10 años antes. Cuando Walt Disney World abrió sus puertas en 1971, pareció que toda la costa este afluía al parque temático. Los visitantes llegaron a los 10 millones en menos de 2 años. Un torrente de personas llegaba para ver atracciones populares como el Jungle Cruise, It's a More World y el Hall of Presidents. Como sus equivalentes en Disneylandia, presentaban lo que muchos consideran el mayor legado de Disney: las figuras robóticas que él bautizó Audio Animatronics y que debían su existencia a la Feria Mundial de Nueva York de 1964. En 1961, cuando Walt Disney supo que se estaba planeando una feria mundial en la ciudad de Nueva York, contactó con varias empresas importantes para crear aparatos para la feria. Walt quería poder desarrollar cosas. Era una forma de conseguir patrocinio y parte del dinero que le ayudara a desarrollar las ideas que tenía. Una de las ideas en las que había trabajado desde hacía años eran las figuras robóticas que él llamó Audio Animatronics o AA. Tenía sueños de poder construir una máquina mecánico-eléctrica y luego convertirla en un ser que pareciera real y creara la ilusión de que, aun siendo una máquina, tenía personalidad, parecía real y cobraba vida. Walt había construido figuras neumáticas AA sencillas para el espectáculo Enchanted Tiki Room en Disneylandia. Lo que lo hizo tan singular fue la sorpresa de que de pronto empezaran a sonar los tambores y los postes tiki se animaran, y por supuesto la apoteosis, cuando salían las orquídeas y empezaban a cantar. Todo en ese teatro cobra vida. Era muy parecido a lo que solía hacer en sus films de animación, en los que las flores cantaban, los pájaros hablaban y los edificios cobraban vida. Pero Walt quería más. Quería figuras AA humanas que parecieran vivas. Hacía años que sus Imagineers luchaban para crear un audio animatronic del presidente favorito de Walt, Abraham Lincoln. We wanted to bring to the people of today the inspiring words of the man who held this nation together during its moment of greatest crisis, the Civil War. Cuando Walt empezó a lanzar ideas para la Feria Mundial, uno de los funcionarios de la feria, Robert Moses, quedó fascinado. Robert Moses dijo: no inauguraré la feria sin el señor Lincoln. El problema era que Lincoln no estaba ni por asomo en funcionamiento. El sencillo sistema que hacía funcionar los pájaros tiki no era lo bastante avanzado para Lincoln. Para hacerle parecer más humano, eran necesarios mecanismos mucho más complejos que tendrían que estar metidos en un lugar muy pequeño, el cráneo de Lincoln, para ser más exactos. La feria estaba cada vez más cerca y Lincoln seguía sin estar listo.
Walt estaba muy inquieto y me dijo: Bobby, quiero el doble de movimientos y la mitad del peso. Al nunca haber diseñado humanos o animales, aquello era totalmente novedoso, pero estamos acostumbrados a hacer cosas novedosas. De inmediato lo vi como el fuselaje de un avión con cojinetes pequeños y un armazón de acero pequeño. Y en 90 días hice todo el diseño. A Lincoln se le dotó de un armazón interno con 13 unidades estructurales que se movían en docenas de direcciones. Los movimientos articulados funcionaban con grandes servocilindros neumáticos. Las primeras pruebas demostraron que el diseño podía funcionar, pero seguía habiendo problemas. Walt había llevado a varios dignatarios del estado de Illinois para que asistieran al preestreno del aspecto que tendría el señor Lincoln. Este se levantó y empezó a dar su discurso, pero en aquella época nuestros líquidos hidráulicos eran rojos. Lamentablemente, cuando estaba actuando se nos reventó un cable hidráulico en el torso del señor Lincoln y este de pronto se desplomó y empezamos a ver que le salía una mancha roja en la camisa blanca. Algunos de los dignatarios en el público dijeron: «Ah, habéis recreado el asesinato del señor Lincoln». Y a Walt eso no le agradó en absoluto. Así que a partir de entonces tuvimos que usar un líquido hidráulico transparente. Hizo su debut en la Feria Mundial en abril de 1964 ante un público asombrado. Hubo noticias en la Feria Mundial de Nueva York de que Lincoln bajaba del escenario y le estrechaba la mano a la gente, pero por los Imaginers con los que he hablado que estuvieron allí, eso nunca sucedió. La verdad es que estuvo sujeto al suelo mientras duró su función. Tuvo gran impacto en el público, que quedaba muy entusiasmado, no solo con el señor Lincoln, sino con ver atracciones robóticas en general. Ahora que ya podían hacer figuras humanas, los Imagineers de Disney crearon cientos de figuras AA. Tradicionalmente eran figuras hidráulicas o neumáticas. Esto significa que o bien pasaba líquido por los tubos a altas presiones en las hidráulicas, o pasaba aire por tubos a diversas presiones en las neumáticas. El paso de aire o de líquido a diversas presiones detonaba los accionadores, los mecanismos que producían los movimientos automáticos. Tenemos lo que llamamos ROTACTs, que es una abreviatura de accionadores rotatorios. Producen un movimiento rotatorio en el giro de la muñeca o del torso. También tenemos accionadores que producen un movimiento lineal. Los accionadores producían hasta los más pequeños movimientos faciales que hacían tan convincentes a las figuras AA. Tenemos un accionador que llamamos pellizcador, que actúa en la comisura de los labios y hace que ésta se mueva cuando se pronuncian ciertas palabras, y otros a los lados que llamamos accionadores de sonrisa. De modo que cuando esos accionadores suben y bajan, retraen los labios y producen la impresión de que la figura sonríe. En los ojos tenemos accionadores tanto digitales como analógicos, que los mueven a derecha o a izquierda. Los digitales son a resorte y vuelven al centro tras cada movimiento. Los analógicos van del punto A al B y podemos detenerlos y controlarlos en el punto y momento que queramos. Conseguir un mejor control y con ello mayor realismo siempre fue el objetivo para las figuras AA. Pero en los comienzos de Disney World, ese realismo exigió un sacrificio en la velocidad. Si queríamos que un brazo se moviera rápido, lo que pasaba era que la figura se paraba y luego vibraba y temblaba para describir todo el movimiento, y eso lo hacía parecer muy poco natural. De modo que tuvimos que ralentizar esa función hasta que pareciera fluida y más natural, y no vibrara ni temblara. Así que siempre había que sacrificar la velocidad por el control, y eso sacaba de quicio a los animadores, porque querían velocidad y control. Los Imagineers crearon un avance en los audioanimatronics en los años 80 del siglo pasado. Añadiendo un nuevo circuito llamado resistencia a la vibración, pudieron controlar la cantidad de fuerza al accionar un movimiento. Tenemos un circuito parecido incorporado en el cuerpo humano. Cuando mi cerebro dice alto, la inercia hace que mi brazo se pase un poco y luego retroceda a donde le dije que se parara, pero parece muy natural, porque así es como funciona el cuerpo humano. Hicimos lo mismo con un circuito electrónico y con transductores de presión y sensores de efecto Hall. Ahora conseguimos esa gran velocidad y el efecto de pasarse y vuelta atrás. Parece tan natural y fluido como el cuerpo humano. Así que con la nueva tecnología podemos hacer que las figuras parezcan casi iguales a nosotros. A veces incluso mejor. En la actualidad las figuras AA pueblan docenas de atracciones, desde espectáculos como Hall of Presidents, donde Abe Lincoln aún se pone en pie y habla, a aventuras como el Jungle Cruise.
Cada atracción es una combinación sincronizada de banda sonora, que incluye música, diálogos y efectos sonoros, y movimientos de AA. Los complejos personajes animados son controlados por el Sistema de Control de Animación Digital, o DAX. Está situado en salas climatizadas en los túneles bajo el Magic Kingdom. Cables eléctricos que recorren los túneles conectan los programas a los espectáculos y le permite a los técnicos dirigirlos a distancia. Cada una de estas es una tarjeta de memoria flash que contiene todos los datos en un formato fijo y estable, así que no hay piezas móviles. Los chips van funcionando uno tras otro en cadena hasta que tenemos un mensaje completo. Podemos conectar las tarjetas para monitorizar su actuación. It's time to respond. Send us a message from somewhere beyond. En la actualidad, un pequeño ejército de personajes audio-animatronics pueblan el Magic Kingdom, unos 1000 en total. Es el tipo de creatividad e ingeniería que los Imagineers de Disney pondrían en práctica una vez más cuando emprendieran la creación de su siguiente parque. Epcot es un parque de 121 hectáreas con dos personalidades muy diferenciadas. Un lado es un mundo futurista dominado por la Spaceship Earth de 54 metros de altura, una de las geosferas más grandes en cualquier punto de nuestra geosfera. Al otro extremo del parque, 11 pabellones extranjeros rodean el World Showcase Lagoon. Dado el historial de Disney con las ferias mundiales, no es una coincidencia. Epcot es una feria mundial permanente, por así decirlo. Cuando los Imagineers de Disney iniciaron las obras de Epcot en 1979, estaban emprendiendo nuevamente el mayor proyecto de construcción de Estados Unidos. 3.000 diseñadores, 22 empresas constructoras, 500 subcontratistas y más de 10.000 obreros asumieron la tarea. Gran parte de su esfuerzo se centró en la construcción del Spaceship Earth, un aparato dentro de una gigantesca esfera que supuso un reto aún mayor que los castillos que jalonan los otros parques de Disney. Epcot era un tema mundial y queríamos expresarlo de alguna manera. Y por eso la esfera se parece al globo terráqueo, mucho más que una pelota de golf, como la han llamado de vez en cuando. Pero es un edificio muy fascinante y complicado. Spaceship Earth es la primera esfera geodésica del mundo. Su superficie exterior mide 13.800 metros cuadrados y su volumen interior es de 66.000 metros cúbicos. La gigantesca esfera se sostiene sobre 6 patas y cada una de ellas es sujetada por pilones clavados en la tierra a una profundidad de entre 36 y 56 metros. En su punto más bajo, la esfera tiene 5 metros de altura. Contratamos los servicios del MIT para controlar y probar las cargas de viento y asegurarnos de que no se convirtiera por debajo en un túnel de aire que tirara a la gente. La esfera está hecha de 11.000 triángulos de alucubond, una combinación de un núcleo de polietileno con aluminio. Los espacios de 2,5 centímetros entre los paneles les permite expandirse y contraerse en el calor de Florida. Estos espacios también evitan que la esfera se convierta en una enorme catarata cuando llueve. El agua fluye entre los paneles hasta un sistema de alcantarillas que desagua en la laguna del World Showcase. Pero Spaceship Earth no es ni mucho menos la única maravilla de Epcot. Conectando Epcot con el Magic Kingdom está el medio de transporte más famoso y futurista de Disney, el monorail. La gente sigue viendo al monorail como una especie de visión del transporte del futuro. Imaginaos un autocar en una carretera que tiene ruedas debajo. Luego ponedlo en una carretera en el cielo de tal vez 60 centímetros de ancho. Luego coged otras ruedas y ponedlas a los lados de esa carretera de hormigón. Y eso es lo que lo mantiene vertical. Disney no inventó el monorail. Este fue patentado en la segunda década del siglo XIX en Gran Bretaña, pero Walt le dio al monorail una imagen futurista.
¿Recordáis el cohete de Buck Rogers que tenía una parte delantera acabada en punta y unos alerones abiertos a los lados como tablas de esquí? Tenía un gran parabrisas alrededor con pequeñas ventanillas y pensé, eso es, lo único que hay que hacer es darle esa forma y tapar las ruedas. Lo bosquejamos de inmediato, hicimos un dibujo más grande y luego una maqueta. Walt le echó un vistazo y dijo, ¿podéis construirlo? Por supuesto que sí. El primer monorraíl de Disneylandia que llevó en su viaje inaugural al vicepresidente Richard Nixon en 1959 iba sobre una vía de apenas 1.200 metros de largo. Era más bien un aparato de feria que un sistema de transporte. Pero para Walt Disney World, los Imagineers agrandaron el monorraíl para dotarlo de un transporte en condiciones. Walt Disney World necesitaba un tren más largo. Así que, en esencia, cogimos el Mark III original que pusimos en servicio en 1968. Lo hicimos más ancho y más largo y diseñamos un nuevo chasis que encajara en ese tren, que tenía un aspecto de Learjet con su gran parabrisas aerodinámico. En 1990, el monorraíl fue actualizado de nuevo. Es un chasis de amalgama de fibra de vidrio sobre un armazón de acero. El chasis de fibra de vidrio está construido sobre la misma premisa que el fuselaje de un avión, así que todo el chasis desprovisto de instrumental pesa unos 360 kilos. Como el peso era un factor a tener en cuenta, antes que el peso lo que querían era aumentar su capacidad y así fue como lo hicieron con el chasis de amalgama. La nueva flota de 12 trenes cada uno compuesto de 6 vagones aumentó su capacidad en un 30%. El monorraíl ahora transportaba 50 millones de personas al año. A diferencia de la mayoría de trenes convencionales que tiene una sola máquina que tira de los otros vagones, cada uno de los trenes monorraíles llevaba 8 motores eléctricos que generaban 113 caballos de fuerza cada uno. Funcionan con un sistema eléctrico de 600 voltios que suministra corriente por medio de una barra de metal que va a lo largo de todo el carril. Es un tren eléctrico de juguete de gran tamaño. Recibe electricidad del carril que propulsa los motores CC. Es sin duda el tren de juguete más caro del mundo. Construir el sistema elevado de alta tecnología costó la friolera de $1 millón por kilómetro para el recorrido de 22 kilómetros, y eso en la década de los años 70. Parte de la ruta pasa directamente por debajo del vestíbulo del Hotel Contemporary. Pero el monorraíl entra y sale tan silenciosamente que los cientos de huéspedes nunca son molestados. Intentad eso con una máquina diésel. El mantenimiento diario se hace en la instalación a tal efecto. Tenemos 3 secciones en el taller que llamamos barras de tirar, una en la barra número 1 y otra en la número 10. En realidad son trozos de barras que caen en forma de tijera y podemos ponerlas a un lado para hacer revisiones debajo del tren. Debido al mantenimiento preventivo constante, el monorraíl es increíblemente fiable. Tenemos casi un 99,9% de eficiencia. En nuestros meses o semanas malas tenemos un 99,8%. Desde la inauguración de Walt Disney World, el monorraíl ha transportado a más de 1.000 millones de personas, lo que hace de él uno de los monorraíles más utilizados del mundo. Ha resultado ser un sistema muy logrado. Parecía futurista y sigue pareciendo futurista. Mientras que el monorraíl es una adaptación Disney de una tecnología ya existente, uno de los aparatos más recientes es un flamante concepto inventado con la ayuda de un antiguo juego de construcción, Erector. Los transportes de alta tecnología abundan en Epcot. El monorraíl, coches en circuitos de pruebas, incluso un viaje al espacio exterior. Pero uno de los aparatos más recientes usa tecnología punta basada en el movimiento para darle al público la oportunidad de experimentar algo bastante más simple: un vuelo con ala delta. Una sensación que es casi como el vuelo libre. Una experiencia única. Pudimos contar un cuento aeronáutico muy convincente con una tecnología bastante alta y algunas ilusiones francamente excepcionales. Atados a un banco, los invitados son elevados a 12 metros del suelo y sumergidos en una película mientras sobrevuelan California en ala delta. Sienten la brisa, huelen los aromas, se balancean y planean con el viento. Es una emocionante combinación de tecnología cinematográfica y de aparatos. Pero el proyecto estuvo a punto de morir en la mesa de dibujo.
Los Imagineers de Disney sabían que podían hacer grandes filmes. Después de todo, llevaban décadas en la industria cinematográfica. El auténtico reto era crear el aparato. Una idea estaba inspirada en los percheros móviles de las tintorerías, donde las prendas se desplazan en ellos. Íbamos a hacer algo parecido. La gente estaría en un arnés volante y como suspendida y circulando. La mayoría de los primeros conceptos comprendían múltiples pisos del edificio. Tal vez tendríamos 3 pisos y subiríamos a la gente hasta allí. Los meteríamos en el aparato y de alguna manera los moveríamos horizontalmente por encima de la pantalla. Cuanto más lo estudiábamos, más incómodo parecía porque tendríamos que subir y bajar personas por escaleras o ascensores todo el día. Y francamente, eso estuvo a punto de acabar con la atracción. Decidimos que aquello no iba a funcionar. Pero durante un puente de Acción de Gracias, el ingeniero Mark Sommer tuvo una idea. Para probarla, desempolvó uno de sus juguetes de la infancia. Era un antiguo juego de construcción Erector que saqué del ático y desempolvé. Empecé a revisar las piezas y pensé, vamos, aquí puede haber suficientes piezas para hacer una pequeña representación de lo que quiero demostrar. Así que empecé a montarlas con un poco de alambre y pegamento caliente. Tardé unas 3 horas en montar todo el Erector. De vuelta en el trabajo el lunes, le planteó la idea al equipo de planificación. Puse el modelo sobre la mesa y dije, ¿y si metemos gente en 3 filas y luego con un motor eléctrico los subimos hasta la zona de la pantalla y mientras están allí arriba, como ya tenemos este motor, tal vez podríamos balancearlos un poco hacia atrás y hacia adelante y cuando terminen, sencillamente los bajamos al entorno normal del cine y se marchan? Y eso fue justo lo que hicieron a una escala mucho mayor. Hacen falta 450.000 kilos de acero solo en el sistema del aparato para que funcione, pero lo hace de esta forma. No tengo que darle a una manivela, dudo que pudiera, pero contamos con motores eléctricos capaces de hacerlo. Estos son motores y aparatos de miles de caballos de fuerza que producen una situación en la que tenemos a unas 50 personas en un mecanismo de ascensión sentadas en el extremo de un gran brazo que está conectado a un gran aparato que se mueve hacia adentro y hacia afuera. Pero esta ingeniería de tipo industrial tiene que ver con vuelo ultraligero. Queremos que tengan la sensación de que están volando en el ala delta, que no están en un monstruo de 30 toneladas que los está subiendo en el aire. Para aumentar el realismo del viaje, para optimizarlo, como solía decir Walt Disney, añadieron toques sutiles como el viento y aromas que se ajustaban al paisaje cinematográfico. Y lo que acabamos teniendo fue esta ala de aluminio bastante parecida a la de un avión que se eleva cuando te sientas, pero que justo antes de despegar desciende. Para cada visitante se ha incorporado un ventilador de velocidad variable que se encuentra detrás de ellos y es muy silencioso. En el interior del ala hemos diseñado unas cámaras de aire que mueve el aire hacia adelante y le sopla en la cara. Podemos variar la presión para que se ajuste a la escena. Cuando decidimos añadir aromas para dar algo especial, descubrimos que podíamos usar los recipientes de aromas con un mecanismo que los inyectara en cada uno de los ventiladores. No resulta agobiante, parece que los trae la brisa como lo sentirías de estar volando en ala delta. Ahora es una de las atracciones más frecuentadas en Epcot. Puedes ir a un cine, puedes montar en un aparato. ¿Con qué frecuencia se pueden combinar ambas cosas? Noche tras noche, los 365 días al año, Walt Disney World estalla con fuegos artificiales. De hecho, el centro turístico es el mayor consumidor de pirotecnia del mundo y gasta aproximadamente 1 millón de cartuchos al año. En el espectáculo de pirotecnia nocturno de Epcot se disparan 1.105 cartuchos. Son lanzados desde 750 morteros y 56 módulos de disparo situados en 34 emplazamientos alrededor de la laguna. Pero la mayoría de ellos son lanzados desde 4 barcazas que son cargadas cada mañana en una laguna entre bastidores. Pero este espectáculo es algo más que fuegos artificiales. Música, láseres, chorros de fuego, fuentes y un globo terráqueo de 8,5 metros se combinan para crear un espectáculo aéreo sin igual. Una de las cosas más fascinantes de este espectáculo es la capacidad de que todo funcione al unísono electrónicamente y la sincronización que se consigue durante el espectáculo de pirotecnia. 26 ordenadores dirigen el espectáculo.
La coreografía milimétrica es posible gracias a interruptores de encendido electrónico que lanzan los fuegos y espoletas de tiempo que los encienden en el aire. Disney también está empezando a usar una nueva técnica, el aire comprimido. El lanzamiento desde el aire sustituye la bolsa de pólvora por aire comprimido. En realidad se trata de un canuto gigante y con él lanzamos el cartucho al cielo usando aire comprimido. Como usamos aire comprimido, podemos controlar la cantidad de presión y esta determina la altura que alcanzará el cartucho. Una vez que el cartucho está en el aire, otro estrato de tecnología aún más avanzada entra en acción. Un chip electrónico en cada cartucho controla su detonación con precisión milimétrica. Abajo, las barcazas pirotécnicas de 670 kilos lanzan chorros de fuego tan grandes que los espectadores sienten el calor. Trabajamos con propano líquido que almacenamos a bordo de las barcazas pirotécnicas y eso supone una gran potencia de fuego. Así que tuvimos que calcular cómo hacerlo sin peligro. La idea fue hacerlo en una barcaza tipo pontón y poner las bombonas de propano bajo el agua para que no hubiera riesgo de que se encendieran o se sobrecalentaran durante el espectáculo. Para calcular cómo crear los efectos pirotécnicos fue precisa mucha experimentación. Buscamos una zona en un rincón alejado del recinto y juntamos un montón de cubos y botes vacíos, mangueras y tubos y empezamos a lanzar chorros de propano líquido a esos recipientes para generar distintos estilos de salpicaduras o formas tubulares o cualquier tipo de disposición que se nos ocurrió, y luego los encendimos para ver qué aspecto tenían. Bromeamos sobre que aquello era el sueño de cualquier chaval de 12 años hecho realidad. Salir al patio y jugar con fuego y hacer cosas que no deberías. Compensando todo ese fuego está el agua. 4 barcazas fuentes provistas de 160 chorros de agua bombean 60.000 litros por minuto en forma de columnas que bailan y saltan a más de 12 metros de altura. Pero la estrella indiscutible del espectáculo es el elemento más complejo jamás construido por los Imagineers de Disney. El globo terráqueo es la primera y única pantalla de vídeo esférica LED del mundo. 15.000 LEDs en los continentes del globo muestran casi 300 imágenes de arte, naturaleza y humanidad sincronizadas con la música y la narración del espectáculo. A bordo de la barcaza hay 6 ordenadores que generan las señales de vídeo, encienden las 258 luces estroboscópicas y controlan los otros efectos especiales del globo. Se tardó un año en construir el globo y la barcaza. Luego, la esfera de 175 toneladas tuvo que ser transportada a su sitio. La barcaza fue colocada en un camión con remolque con 18 o 20 ejes, controlados hidráulicamente, cada uno era independiente. Nos llevó unos 2 días trasladar la barcaza desde el norte del recinto hasta aquí. Luego montamos una grúa de 400 toneladas al otro lado de la laguna. Levantamos la barcaza y la pusimos en el agua. Lo hicimos en una parte profunda de la laguna para que si por algún motivo se hundía nadie lo notara y tuviéramos tiempo de recuperarla. Pero por suerte flotó, se asentó en el agua y todo salió bien. La barcaza debutó en 2000. Mientras en Epcot se usa la tecnología y la innovación para fomentar una visión de armonía mundial tecnológica, los estudios Disney MGM usan esos mismos medios para crear emociones innovadoras.